Bajé la lista de asistencia. Alguien se desconectó, no sé quién fue. Bueno. Voy a compartir pantalla. ¿Alcanzan a ver aquí esta tabla? Sí, doctor. ¿Pueden leer? Sí, sí pueden leer, es lo que dice tabla 3.1, familias de canales iónicos, etcétera. Y abajo la letra más pequeña, si no lo aumento un poquito más. ¿Sí lo alcanzan a leer? Sí. ¿Sí? Fuerte porque estoy medio sordo. ¿Sí alcanzan a leer? Porque si no yo voy a ir hablando solo y ustedes no van a entender nada. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Sí se ve. Bueno, entonces, primero que todo les hablé de cómo la materia tiene una movilidad intrínseca, una vibración intrínseca, que de alguna manera los físicos tienen más experiencia en esto, explica los tres estados de la materia: el estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y quizá también el estado de plasma, ¿sí? Bueno, esos estados de la materia, en todas las situaciones, hay una vibración interna y una movilidad interna que da lugar, en el caso que nos interesa a nosotros, al colocar una sustancia, por ejemplo, una sal, cloro de sodio en agua, esa movilidad interna de los iones que se separaron de la sal original, del cloro de sodio, y formaron sodio por una parte con carga positiva y cloro negativo por la otra, comenzarán a difundir sin que ustedes apliquen ninguna energía y, dado un tiempo, se habrán distribuido homogéneamente por todo el soluto, que en este caso es agua, perdón, el solvente, que es agua, y tendrán una solución perfectamente homogénea, pero vamos a llamarle estadísticamente homogénea, ya que no es un estado estático, es un estado completamente dinámico. Y entonces las moléculas van a estar cambiando de posición constantemente, pero en promedio, el promedio final, nos dará que en un volumen determinado de esa solución, solvente y soluto, tendremos el mismo número, en promedio, el mismo número de moléculas en un volumen X que en un volumen Y, ¿sí? Y también hablamos de que es precisamente la distribución diferencial de iones entre el interior y el exterior celular una de las precondiciones de la vida, en cualquiera de sus formas: vegetal, animal, como hongos, como bacterias, etcétera. Esta distribución diferencial de iones, como lo vimos ayer en una de las tablas, hay células en las cuales, bueno, en todas se establece una diferencia de energía que se manifiesta como una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior. Esta diferencia de potencial eléctrico, que va desde muy, muy poquito, de 5, 10 milivolts en algunas células, hasta 200 o más en otras células. Esta diferencia de potencial eléctrico contribuye a una gran cantidad de procesos celulares, ¿sí? Es una energía que la célula aprovecha, esta diferencia de distribución de iones entre interior y exterior, es una energía que la célula aprovecha, por ejemplo, para transportar materiales, entre ellos la glucosa, ¿sí? La glucosa llega a transportarse gracias a
diferencial energético que existe entre un compartimiento y otro, ¿sí? Y no tan solo eso, el transporte puede ser sencillo, simplemente pasa de mayor a menor, o puede ser en sentido inverso, porque las proteínas tienen la capacidad de efectuar, los transportadores proteicos tienen una capacidad enorme de efectuar diferentes movimientos tridimensionales y en esos movimientos tridimensionales sacar un elemento en el que se encuentre en un estado de menor energía, en un compartimiento de menor energía a un compartimiento de mayor energía, por ejemplo, ¿sí? Y, entonces, una gran cantidad de procesos biológicos dependen de este diferencial energético. El ejemplo más sencillo es, se meten ustedes a bañar, abren la llave y cae el agua. A ver, permítame un segundito, ¿sí? Sí, ya están aquí afuera. Ahorita les abren, espérame, ¿no? Un segundito. Permítame un segundo que tengo unos trabajadores aquí, van a entrar a hacer unas cosas. Perdón, ya estoy de regreso. Bueno, entonces les decía, este diferencial en la distribución de iones entre el interior y el exterior celular determina también una diferencia de potencial y entre mayor sea el potencial, la cantidad de procesos biológicos que se puedan realizar ayudados por esta diferencia electroquímica será mayor y más eficiente.
El ejemplo que les ponía yo es, ustedes se meten a bañar, pero si el tinaco lo tienen inmediatamente arriba de su cabeza, no sé, a unos cuantos centímetros en el techo de su casa, la presión del agua es muy baja. Si viven en un edificio de 40 pisos y están en la planta baja, pues la presión del agua va a ser enorme. Y entonces, pues ahí incluso a lo mejor podrán utilizar una manguera para apagar un incendio, lo que no podrán hacer con una presión mínima de un tinaco que no tiene mucha altura. Em, la única manera, como les explicaba ayer, la única manera en la que los iones puedan pasar de un lado de un compartimiento a otro es a través de estas proteínas que conforman en sí mismas, conforman canales y se les conoce como canales iónicos. Y esto es, cada ion, cada canal es un universo en sí mismo y hay, estudiando, por ejemplo, un solo tipo de canal de sodio, hay miles de gentes en todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, este canal iónico que en realidad es un canal para agua. El agua, como les explicaba ayer, tiene cierta polaridad, hay una distribución desigual de cargas en la molécula del agua y no pasa fácilmente la membrana bilipídica, que es hidrofóbica, y entonces tenemos el canal de acuaporina. La persona que lo describió en más detalle estuvo en la facultad hace unos 5 o 6 años y en ese momento ya había recibido el Premio Nobel de Química. Tenemos, por ejemplo, otra familia de canales que son los canales, aquí dice voltage gated. Gate es una puerta, es una compuerta, sí, que se abre o se cierra, y en español se ha traducido como canales dependientes, en este caso será de sodio, ¿sí? Canales dependientes de sodio. ¿Qué quiere decir? Que los canales se abren en presencia de sodio. del- Perdón, los canales de sodio en este caso se abren en relación al cambio de voltaje en la superficie de la membrana, ¿sí? Cuando hay un cambio de voltaje, el canal es dependiente de voltaje, voltage gated, y en ese momento se abrirá el canal de sodio, uno de ellos, y permitirá la entrada de sodio. ¿Se acuerdan que el sodio se encuentra en total desequilibrio, tiene carga positiva y es externo y además se encuentra en alta concentración afuera de la célula y por lo tanto en el momento en que haya un cambio de voltaje por algún estímulo, ¿sí? Estos canales se van a abrir al cambiar el voltaje y van a permitir la entrada sin limitaciones del sodio. Bueno, todos los canales, todos son proteínas. Esto que tienen aquí, en esta columna que dice motivos estructurales y subunidades, ¿sí? Es simplemente una explicación. Ahorita este, les explico. Todas las proteínas están constituidas por monómeros. Por ejemplo, esta tiene un solo monómero, ¿sí? Mientras que esta tiene 4. Son 4 subunidades. 1, 1, 4, 4, etcétera. Lo que quiere decir aquí TM es que tiene, dentro de esa estructura tridimensional, tiene áreas que son transmembranales, es decir, que atraviesan la membrana, y esta a su vez presenta 2 poros. Este tiene 6 pasos transmembranales y un poro
más algunas proteínas que se unen. Estas proteínas accesorias llegan a ser indispensables porque sin ellas el funcionamiento en este caso del canal de sodio, se va para abajo. A lo mejor sigue funcionando, pero de manera muy ineficiente. Fíjense, por ejemplo, en el canal de sodio. Tanto el canal de sodio es dependiente de voltaje y los canales de calcio son varios, también son dependientes de voltaje, ¿sí? Cada una de estas letras habla de tipos distintos. Los canales tipo L, los canales tipo T, N, P, Q y R. Esto es muy, muy importante en el área médica. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas, hay docenas y docenas de medicamentos para la presión, para las arritmias, para corazones acelerados, para corazones lentos, etcétera. Acuérdense que la única manera de mantener a la sangre líquida es en circulación. En el momento en que haya un pequeño detenimiento en la circulación de la sangre, comienzan a formarse coágulos. Entonces, para evitar eso, uno debe mantener al corazón funcionando de manera óptima. Y no todas las personas responden a los mismos medicamentos. Esto es un verdadero relajo y un verdadero dolor de cabeza para los cardiólogos, porque si les llega una persona, por ejemplo, con una arritmia, si se acuerdan de la estructura del corazón, puede ser una arritmia auricular o una arritmia ventricular, ¿sí? Y entonces comienza los ensayos de acierto y error con los diferentes medicamentos para ver a cuál de ellos la persona es sensible y cuál es el que les está funcionando mal. ¿Sí? Esto puede llevarse meses y hay gentes que no pueden esperar tanto tiempo, simplemente la afección cardíaca pues acaba con su vida. Ya saben, el corazón no es un órgano con el que no podemos esperar mucho tiempo a que funcione bien. Bueno, no vamos a ver todas las características, pero el canal de sodio dependiente de voltaje es específico para sodio, así como los de calcio son específicos para calcio. Este de potasio, ¿sí? También dependiente de voltaje, es específico de potasio, pero este canal de potasio dependiente de calcio, ¿sí? No tan solo es permeable al potasio, sino que también es permeable al calcio. De tal manera que la información que la célula recibe con este tipo de canales ya se hace más compleja y más difícil de interpretar para la gente que queremos saber qué es lo que está pasando. Bueno, y así la lista es muy grande. Hay canales para pequeñas moléculas de ácidos nucleicos, de nucleótidos. Algunos canales son sensibles a los cambios mecánicos. Por ejemplo, la presión en la superficie de la mano, o un mosquito, o tacto fino, por ejemplo, están seleccionando algunas cuentas con la punta de los dedos, etcétera. Y así para diferentes tanto estímulos como, como iones, las familias de canales iónicos son enormes, ¿sí? Enormes, enormes.
Este, por ejemplo, es dependiente, gated en español decimos es dependiente de ATP. No voy a entrar en este detalle porque esto es una estructura proteica. Tenemos entonces mecanosensibles a potenciales de receptor. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso, que son temporales, transiente o temporal, y canales de sodio epiteliales. Y bueno, aquí es una explicación, no, obviamente no quiero que se la aprendan, del número de pasos transmembranales, del número de poros, que si tienen proteínas accesorias o no. Si alguien se va a dedicar a la investigación y le interesan los canales iónicos, es un área absolutamente fascinante y que además va al fondo de nuestra fisiología. Pues será una tabla a consultar en más detalle. Pero el mensaje a llevarse entonces es que todos los canales iónicos, ¿sí? Todos los canales, y no tan solo iónicos, sino que permiten el paso de, por ejemplo, de ácidos nucleicos, todos son proteínas. Todos ellos, perdón, aquí ya me pasé. Todos ellos, a ver dónde estábamos. Aquí. Entonces, todos ellos son proteínas y como proteínas, la actividad de las proteínas, su función va a estar determinada por cambios tridimensionales. Y son cambios tridimensionales, como les mencionaba ayer, metaestables, es decir, pasan directamente de una conformación a otra sin estados intermedios, como un bloque rectangular. Y todos esos canales iónicos finalmente van a regresar a su estado original después de un tiempo de eh, permanecer abiertos. En este caso, estas son imágenes computarizadas, las dos. En la imagen B, lo que está representado son las nubes electrónicas de cada uno de los átomos que conforman este canal. Es el canal de agua, es el canal de aquaporina, conocido como aquaporina. Es un canal tetramérico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 4 monómeros, ¿sí? Y estos 4 monómeros constituyen aquí 4 poros que pueden girar. Esto correspondería a la membrana celular, estos puntos en azul, y, y en el lado B estaría atravesando la membrana celular y al centro ven ustedes uno de los poros y alineadas las moléculas de agua, vean ustedes aquí en rojo el oxígeno y en blanco los hidrógenos. La misma presión por concentración y carga eléctrica de las moléculas de agua irá empujando unas a otras para que pasen de un compartimiento, por ejemplo, el exterior celular, al interior celular. Como les mencionaba ayer, el cálculo de las fuerzas y de los puntos de equilibrio de estos iones está dado por varias fórmulas. La fórmula que yo les presenté a ustedes es esta, la de la ecuación de Nernst a temperatura corporal, 37 grados centígrados. Y en esta fórmula estamos tomando en cuenta que lo que vamos a calcular al final
es un potencial, una diferencia de potencial entre el interior y el exterior para un ion en particular, una especie iónica, out, afuera, in, adentro. La relación de esas concentraciones externa e interna tomadas de acuerdo al logaritmo. No sé si ustedes ya en matemáticas ya vieron lo que son logaritmos. ¿Ya saben lo que es un logaritmo? ¿Alguien por ahí que responda? ¿Ya vieron logaritmos en algún momento de su vida? En el kinder, por ejemplo. Ya los hemos visto. A ver, espérenme, déjame subirle el volumen a mi computadora porque casi no los oigo. Para subir el volumen. A ver, ahora sí, porque estaba casi en cero el volumen. Otra vez, ¿ya vieron logaritmos? Y ya, doctor, ya los hemos visto. Ya los han visto. Bueno, ¿se acuerdan? Logaritmos decimales, por ejemplo, para ir más sencillos. Dependiendo de la base, ¿se acuerdan de la base del logaritmo natural? Base E. Pero la base, digamos, el logaritmo es el número al cual hay que elevar eh, el logaritmo. La base del logaritmo es el número al cual hay que elevar ese mismo número para obtenerlo. Bueno, entonces, logaritmos base 10, ¿sí? 3, por ejemplo, equivale a 1000, ¿sí? Entonces, base 10 hay que elevarlo al cubo para obtener ese logaritmo, ese número. Bueno, entonces vamos, 10 es 1, 100 es 2, 1000 es 3 y así nos vamos. Y como pueden ver, vamos de magnitudes muy pequeñas, de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, etcétera. Y la primera cifra de ese logaritmo contendrá el número de ceros dentro de esa serie. 3, 4, 5, etcétera. Por ejemplo, 6, pues ya estamos hablando de millones. Bueno, uno de los objetivos de trabajar con logaritmos es cuando tenemos cantidades muy diferentes entre ellas, ¿sí? Y, por ejemplo, graficarlos nos va a ser imposible porque necesitaríamos quizá kilómetros de papel para hacerlo. De tal manera que reduciendo la escala a logaritmos base 10 y ponerles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comenzamos con las décimas, las centésimas, perdón, las decenas, centenas, miles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es una manera fácil de trabajar eh, con los números. Bueno, entonces, básicamente esta diferencia potencial se refiere a una sola especie iónica y la relación de ella misma con respecto a su distribución externa y su distribución interna, pero tomando en cuenta una serie de constantes, ¿sí? Y aquí tenemos esas constantes. Tenemos la constante universal de los gases, la temperatura, que en este caso es fija, estamos a 37 grados, es la temperatura corporal, pero la vamos a tomar en este caso en unidades Kelvin. Tenemos la constante de Faraday y la valencia que nos da en última instancia la carga del ion. Hablando del potasio, por ejemplo, o del sodio, esta sería +1. Hablando del calcio, sería +2. Esta ecuación
siempre, siempre, siempre va a ser al equilibrio. En el momento en que dinámicamente lo que entre va a ser igual a lo que salga de ese ion en particular, porque no hay estados inamovibles, no hay estados estáticos. Entonces, en esos equilibrios dinámicos, lo que entre y lo que salga va a ser igual y esto va a permanecer en equilibrio. Tomando en cuenta todas estas constantes, ¿sí? Comenzando por la temperatura corporal, la constante universal de los gases, que nos habla que un mol, es decir, una cantidad X de esa sustancia, que equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas, eso es un mol, ¿sí? A esa temperatura dada y considerando que a esa temperatura vamos a tener una energía intrínseca propia dada en joules. Joules y calorías o kilocalorías son intercambiables, nada más hay que encontrar, es como cambiar dinero de pesos a dólares, hay que encontrar el equivalente. Fíjense, entonces la energía de ese gas en cuanto a una cantidad definida de moléculas de ese gas a una temperatura, y en este caso constante, que es 37 grados. ¿Sí? Ahora, tenemos la constante de Faraday, otra vez energía en forma de joules, que ya sabemos que es intercambiable con cualquiera otra de las formas de energía que ustedes conozcan, como son calorías, ¿sí? Pero ahora, esta es la cantidad de energía en volts por mol, ¿sí? De una carga eléctrica, es decir, de la carga eléctrica que acarrea este ion en particular. Entonces, en todos los casos estamos considerando la energía a una temperatura y a una cantidad de entidades moleculares o entidades atómicas o entidades electrónicas, sería en el caso de electrones, constante. Bueno, no es la única fórmula. Tenemos otras fórmulas y tampoco es la más precisa. Y las otras nada más se las muestro como breviario cultural. Está esta de Van 't Hoff, ¿sí? Que también considera la constante universal de los gases, la temperatura absoluta y las concentraciones de iones. Y esta otra que es más aplicable y es posterior, tanto Hodgkin recibió el premio Nobel junto con Huxley por la descripción del potencial de acción y todos los cambios de todas las cambios iónicos entre el interior y el exterior celular con un modelo de un molusco. Bernard Katz también recibió el premio Nobel y por cierto que con él trabajaba un mexicano que ya murió, bueno, ya murieron los dos. Y este mexicano, Ricardo Miledi, decían que traía la buena suerte porque en el laboratorio donde caía Ricardo Miledi obtenían el premio Nobel. Bueno, en el caso de la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, lo que se está tomando en cuenta es la permeabilidad, por ejemplo, del potasio, la permeabilidad del sodio, la permeabilidad del cloro. Y se acuerdan que la permeabilidad es la cantidad de moléculas que pasa por un área definida, ¿sí? De un compartimiento a otro en un tiempo de un segundo. Entonces, la cantidad de moléculas que pasa a través de la membrana por un área definida, hagan de cuenta un poro por segundo. Y este,
esa permeabilidad junto con la concentración de los iones respectivos nos da, no vamos a aplicar esta fórmula, pero es mucho más precisa que la ecuación de Nernst. A donde vamos con esto es que finalmente, mira, aquí está calculado, por ejemplo, bueno, antes de seguir. Ya habiendo llevado varios cursos de matemáticas desde la primaria hasta ahora, ¿verdad? Si son inteligentes, lo que harían con la ecuación de Nernst, si todas estas son constantes, pues agarrar de una vez por todas, multiplicar aquí esta por esta, R por T y Z por F, ¿sí? Dividirlo y obtenemos este valor que no va a cambiar y entonces lo multiplicamos por el logaritmo de la cociente de concentraciones al exterior y al interior de el ion que sea. En el caso del cloro, ¿sí? Aquí está la multiplicación y división de las constantes y el logaritmo de su división entre el exterior y el interior y nos da de menos 78 milivolts. En el caso del sodio, voy a aumentarle un poquito aquí el volumen, el tamaño. En el caso del sodio, tenemos 71 milivolts. Vean que la carga es positiva aquí y la diferencia de potencial es positiva. La carga, la valencia del cloro es -1 y le da un valor negativo a la diferencia potencial del cloro al equilibrio entre el interior y el exterior. Bien. Déjenme reducirlo tantito. Bueno, no lo tengo aquí, pero la diferencia de potencial del potasio está alrededor de 60 milivolts. Y 60 milivolts es aproximadamente la diferencia de potencial entre el interior y el exterior en las membranas celulares de las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que el potasio, estando tan cerca en su potencial de equilibrio con el potencial de membrana en reposo, evolutivamente ha adquirido la característica de ser el gran equilibrador del potencial de membrana en reposo, ¿sí? Y no tan solo en reposo, sino también durante los cambios drásticos cuando se presenta el potencial de acción. Entonces, esto llévenselo a la tumba, por favor. El potasio es el gran equilibrador del potencial de membrana y de manera inmediata va a compensar los cambios, ya sea entrando o saliendo. Y en gran medida esto, por una parte, porque su potencial al equilibrio es muy cercano al potencial de la membrana en reposo. Y esto se debe a los canales de fuga de potasio que van a permitir la entrada o la salida inmediata de ese ion con pequeños cambios que haya, ¿sí? ¿Este punto les queda claro? Entonces, imagínense al potasio caminando en la cuerda floja con una vara larga y se tendrá que inclinar un poquito hacia un lado, hacia el interior, un poquito hacia el exterior, el otro lado, y nunca caerse, ¿sí? A pesar de que el cambio sea muy drástico, tendrá que
hacer los movimientos necesarios para no caerse de ese hilo. Entonces el potasio es el gran equilibrista, el gran equilibrador. Su potencial al equilibrio es muy cercano al potencial del reposo de la célula, y esto se debe en gran parte a la presencia de los canales de fuga de potasio, que van a permitir estos cambios de manera inmediata. Ah, pues aquí está, miren. Este es el potencial de membrana de una célula X bajo estas condiciones, menos 78 milivolts. Esto está calculado con la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Bueno, aquí esta estructura ya no corresponde a un canal iónico, sino que corresponde a la ATPasa de sodio-potasio, y como ustedes saben es una enzima que tiene la capacidad de sacar 3 iones sodio e internar 3 iones potasio, perdón, 2 iones potasio, 3 por 2, y por lo tanto dejar el interior celular con el déficit de una carga positiva, y por lo tanto es electrogénica. Como toda bomba, siempre que hablen de bombas metabólicas, son enzimas, son proteínas, y como toda bomba, utilizará energía metabólica, es decir, para realizar esa transferencia necesita hidrolizar ATP, es decir, romperlo, digerirlo en ADP más fósforo inorgánico. Bueno, las membranas cumplen con todos los requisitos de un circuito eléctrico. La batería, lo que le proporciona fuerza, poder, es la diferencia de potencial eléctrico entre el interior negativo y el exterior positivo. Ese se considera la batería, ¿sí? La membrana misma constituye la resistencia, y esa resistencia que está impidiendo que las cargas negativas se intercambien con las cargas positivas. Solo lo podrá hacer a través de los canales iónicos. Vamos a decir que todo está estable, todo está cerrado, y entonces esta diferencia de potencial se va a mantener. Y la misma membrana, separando las cargas, va a actuar como un capacitor, es decir, un elemento que en su superficie va a acumular cargas de una entidad y cargas de la entidad opuesta del otro lado. Así, así funcionan los capacitores, los transformadores, etcétera, que acumulan energía separando cargas negativas de un lado y cargas positivas del otro, y en el momento en que ustedes prenden la luz de su cuarto, ¿verdad? Comienza a fluir, en el caso de la electricidad de nuestras casas, electrones. En el caso de las células, lo que va a comenzar a fluir, básicamente, son iones sodio, sí, al interior celular, por la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. La ley de Ohm se aplica íntegramente. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? No sé si saben esta regla mnemotécnica. Victoria igual a reina de Inglaterra. El voltaje igual a la corriente por la resistencia. La reina Victoria igual a la reina de Inglaterra. Bueno. Ahora aquí tenemos otro canal. Como todos los canales es una proteína, como todos los canales está insertado en la membrana bilipídica. Aquí está el exterior, el interior, pero resulta que esto funciona como, no sé cómo se llama en español estas piezas de ingeniería,
pero que responden a diferentes estímulos, a diferentes, ¿cómo se llama? Pues sí, serían estímulos, ¿no? Estímulos térmicos, estímulos eléctricos, estímulos mecánicos. En este caso es un estímulo mecánico que tendrían sobre su piel, es mecanosensible, y en el momento en que alguien los pica con un lápiz, en ese punto, estos se van a deformar, se va a abrir el poro, y que va a permitir inicialmente el paso de iones sodio. Está súper concentrado, ya es positivo y pasará al interior negativo. Y bueno, puede ser luz en la retina, puede ser sonido en su oído, puede ser sal en su lengua o algún perfume en el epitelio nasal. Un canal aquí, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero vean ustedes, esto representa la membrana celular, las cabezas hidrofílicas, las colas hidrofóbicas. Todos estos son segmentos transmembranales, TM arriba en la tabla. Este se constituiría el poro, ¿sí? Y como el gatillo de una pistola, o está levantado el gatillo, o el gatillo está sobre la superficie donde estaría la bala. Si no hay posiciones intermedias. En esta imagen aquí hay un error, no es acetilcolinesterasa, sino el receptor de acetilcolina. ¿Ya llevaron fisiología de músculo esquelético? Ya, doctor. Ya llevaron. Entonces, ya les hablaron que es la acetilcolina, el neurotransmisor que activa, que induce el potencial de acción en músculo. Bueno, este es el receptor nicotínico, el receptor que van a encontrar en la placa neuromuscular, y va a recibir como estímulo la acetilcolina. Otra manera eh, de establecer una nomenclatura para los receptores es de acuerdo a sus subunidades, los tipos. Tiene dos subunidades alfa, una beta, una gamma y una delta. ¿Sí? Bueno, entonces la apertura de este canal iónico responderá a la presencia de acetilcolina, que será depositada aquí por la motoneurona respectiva. Es un canal catiónico, va a permitir el paso de iones sodio. Y aquí vean en este ejemplo cómo el sodio viene con su radio de solvatación, el cual tendrá que dejar estas moléculas de agua afuera para intercambiarlas por las cargas que recubren el canal iónico, y volver a recuperar sus moléculas de agua, su radio de solvatación ya al interior celular. En esta imagen, lo que tienen aquí, B, C, D, E, F, son diferentes registros. Acuérdense que para registrar electrofisiológicamente necesitan su electrodo de registro y su electrodo de referencia. El electrodo de referencia en estos puntos, el electrodo de registro con respecto al electrodo de referencia aquí en la parte inicial, está marcando 0. Cuando los canales iónicos se abren, es la sumatoria de estas aperturas la que observamos aquí. Y vean ustedes que corresponden muy bien estas aperturas. Luego hay aperturas más pequeñas, otras aperturas aquí y pequeñas aperturas acá. Más o menos aquí se conserva en este promedio, este gran promedio, el potencial en reposo. Aquí habrá en este registro
un canal abierto durante más tiempo. Por ejemplo, en estos pequeños saltos aquí, está abierto muy poco tiempo. Y finalmente lo que observan, ya integrando toda la información, esto es lo que van ustedes a publicar en alguna revista ahí en Neuron o en el Journal of Neurophysiology. Bueno, esto lo vamos a ver mañana. Entonces, regresemos a nuestra tarea. Ustedes pueden acceder a... Bueno, ahorita no lo hagan, se los voy a demostrar yo. Voy a dejar de compartir. Ahora voy a compartir con ustedes. ¿Ven la imagen de Google, de la página del buscador de Internet? Sí. Sí la ven. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Lo que voy a hacer con ustedes ahora es un ejercicio para entrar a la National Library of Medicine de Estados Unidos, que está en Bethesda, en Maryland. Y gracias a esto van a ustedes a poder acceder a varios libros. Dentro de ellos, el libro del cual quiero yo que hagan su tarea. Entonces, sigo grabando. Entonces, esto lo pueden consultar en la grabación. Voy a escribir aquí NCBI y luego NLM, ¿sí? National Library of Medicine, lo dice NIH, National Institutes of Health.gov y le doy Enter. Sí, aquí está NCBI. Y lo que me interesa de todo esto, bueno, entonces estamos a la página de la National Library of Medicine, ¿sí? Y lo que constituye esta página es una serie de bancos de datos que pueden ver ustedes aquí del lado izquierdo. Pueden usar todos los recursos, sustancias químicas y bioensayos, DNA y RNA, etcétera, 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 proteínas. A mí yo siempre trabajo con proteínas y estructuras tridimensionales, ya sea sacadas por cristalografía de rayos X o deducidas de la secuencia de ADN, etcétera. Y entonces una proteína de interés entraría yo en este banco de datos. Ahora, al banco de datos al que yo quiero entrar, ¿sí? Es al de libros, aquí está Books. Y el libro que me interesa o que nos interesa a nosotros se llama Molecular Biology of the Cell, ¿sí? Biología molecular de la célula. Lo buscamos. Y aquí aparece Molecular Biology of the Cell y van a aparecer muchos otros con títulos relacionados, pero el que nos interesa a nosotros es este conocido como el Alberts. Sí, son varios autores y entramos a él. Bueno, ahora fíjense, ahora van a usar esta pestaña aquí. Dice, vean aquí, este es el botón activo para realizar la búsqueda. Dice Search this book. ¿Sí? Si ustedes utilizan este espacio, lo que van a hacer es que van a buscar en todo el banco de datos de libros. No quieren hacer eso porque ya están dentro de este libro. Y ahora lo que van a hacer, ya habiendo entrado a este banco de datos, van a poner ustedes, mem
Brain. Bueno, lo podemos poner más completo. Cell membrane potential at rest. O sea, potencial de membrana en reposo. Y vamos a buscar en este libro a ver qué sale. Y nos sale este capítulo que se llama Canales iónicos y las propiedades eléctricas de las membranas. Van a entrar aquí, clic, y les va a aparecer este capítulo completo. Bueno, entonces, yo lo que quiero que hagan, vamos parte por parte. Está. Entonces, yo lo que quiero que hagan es que vayan sección por sección, ¿verdad? Esta primera es simplemente una introducción a todo el capítulo y vayan después encabezado por encabezado encontrando los temas, el tema principal de todo esto. ¿Cuál es el tema principal? Se llama los canales iónicos son selectivos a los iones y fluctúan entre los estados abierto y cerrado. Bueno, entonces le ponen el subtítulo y después de aquí comienzan a encontrar las palabras clave que van de lo general a lo particular y van a ir haciendo una especie de índice, ¿sí? Entonces, por ejemplo aquí, selectividad iónica. ¿Qué es la selectividad iónica? Y pasan a ponerlo, esto sería el encabezado mayor, subencabezado, y dentro de la selectividad iónica, cuáles son los puntos importantes. Y así se van uno con otro. El segundo punto aquí, el tiempo de apertura, por ejemplo. Los canales iónicos no están abiertos permanentemente. Y entonces, ustedes van desglosando cada uno de estos. Entonces, quiero que me hagan un temario guía con cada una de estas secciones. Aquí, canales de fuga de potasio, gradientes de potasio a través de la membrana. Aquí, ¿sí? Decaimiento del potencial en reposo de manera lenta cuando se detiene la bomba o la enzima ATPasa de sodio-potasio. ¿Qué pasa? ¿Y cómo funciona un canal iónico? Y en este caso, como ejemplo, tenemos a un canal bacteriano de potasio. La función, ¿de qué depende la función de una célula nerviosa? De su estructura. Y así se van sección por sección. ¿Cuál es el rol de la mielinización? Esto integra la información que vimos ayer con lo que vimos la semana pasada. Bueno, apunten por ahí. Esta parte de patch clamp también. Esto de la relación evolutiva, esto si quieren brincárselo, un pedacito nada más. Aquí cómo se integra la información de información
eléctrica a información química. Y se van así en todo el capítulo hasta antes de el receptor de acetilcolina, ¿sí? De aquí, donde, a eso apúntenlo. Esto del receptor de acetilcolina, esto ya no, y en adelante ya no. Esta parte, los receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular o unión neuromuscular son canales dependientes de neurotransmisor. Eso ya no lo vamos a ver porque ya lo vio. Entonces, de aquí para arriba. ¿Tienen duda? ¿Tienen alguna duda con esta tarea? O sea, Bueno, es un resumen de lo más importante de cada sección. te haz de cuenta, tú te vas a presentar un examen y dependiendo de este examen te van a dar un puesto de ayudante de investigador. Sí, entonces lo tienes que hacer lo mejor posible para que la persona que te entreviste cuando te pregunte, pues va a ser la cosa más fácil porque tú ya lo leíste. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Hacer encabezados, aquí tienen uno, subencabezados y pequeñas secciones dentro de esos subencabezados, o sea, los puntos más importantes. Ahora inmediatamente voy a poner fecha y hora como límite de entrega. La fecha va a ser el domingo a las 10 de la noche. Si quieren, se los pongo antes para que aprovechen su fin de semana. Pero si no, casi todo el mundo no lo dejen al final porque no les va a dar tiempo. Entonces, ¿cómo me lo van a entregar? Como les sea más fácil. Si les es más fácil a mano, me lo mandan a mano, lo fotografían, ¿sí? Lo convierten a PDF y me lo mandan. Si lo escriben en Word, me lo mandan como Word, aquí mismo por el chat de la plataforma de Teams. Háganlo en español, no lo hagan en inglés, por favor, ¿sí? Entonces háganlo en español. Les digo que en inglés no, porque a lo mejor se sienten muy salsas, pero su inglés no es tan bueno y entonces va a ser un desastre. Y como lo voy a calificar, y si no entiendo, pues se están poniendo la soga al cuello solos. Entonces háganlo en español. Si en el transcurso de lo que están resolviendo no entiendo, oiga, maestro, ¿qué quiere decir esto del leak? Ah, pues son los canales de fuga. Leak en realidad es un escurrimiento en español, pero le decimos los canales de fuga de potasio. Oiga, maestro, que no entendí que no sé cualquier otra cosa, ya me mandan decir. Si me podría explicar un poquito más de la ecuación de Nernst. Y no les voy a explicar individualmente, voy a pasar la pregunta al canal general y ahí explico para todo el mundo. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Acuérdense, el límite es el domingo a las 10 de la noche. A las 10:01 ya no recibo nada, ya se amolaron. ¿Sí? Entonces procúrenlo tener el viernes a las 10 de la noche para que el sábado y el domingo se vayan de pachanga. O se vayan a Valle de Bravo, en fin, para darse la vuelta por ahí. ¿Alguna duda? ¿Todo el mundo está claro con esto? Bueno, de todos modos, yo ahorita voy a escribir las condiciones y la hora y todo aquí en el canal de nuestro, de BIM, en las publicaciones. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Le quedó alguna duda de lo que hemos estado viendo? ¿Algún comentario o anécdota? ¿Nada? Bueno, ya bajé lista.
La voy a bajar otra vez para que no haya discrepancias de que alguien se desconectó en algún momento, que suele suceder. Entonces vuelvo a descargar la lista de asistencia. Ya está. Detengo la grabación ahora.